que tiene alimento para 12 millones de personas, es habitado por 7 millones de personas. Las personas, solo con el hecho de haber nacido, ya están en su derecho de poder alimentarse y ser alimentados. Un mundo en el que tiene plata es quien puede alimentarse como se debe. Desde hace más de millones de años que el alimento es una de las cosas más importantes en la vida del hombre, ya que nos proporciona nutrición, nos proporciona la fuerza necesaria para poder existir y vivir de forma correcta. Pero en tiempos de guerra o en tiempos de catástrofes naturales, como los tsunamis, inundaciones o terremotos, países como Chile o Japón, que sufren destrucciones masivas, es cuando se genera una de las problemáticas más importantes del mundo y la que más sufren algunos países, que es la falta de distribución igualitaria de los alimentos y la falta de producción de los mismos. Estos problemas se ven reflejados a lo largo de la historia. Por ejemplo, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, donde en estos sucesos la producción de alimentos se vio gravemente afectada. El derecho a la alimentación es reconocido a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual dicta que cualquier vida sana requiere de alimentación. Gracias a esto también existe la soberanía alimenticia y el poder decidir los alimentos que se requieren. O eso era lo que se planteaba antes en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. En el siglo XX, después de 10.000 años de la historia de la alimentación, aparece recién la idea del contrato social. Esta fue propuesta por Russell, quien habla de cómo los ciudadanos deben obedecer al Estado y hacer todo lo que dice, siguiendo sus normas morales y políticas. En el siglo XIX, en Europa, se produjo una gran concentración de población y un gran crecimiento demográfico, haciendo que para poder abastecer las necesidades de alimentación en la gente, se implementaran nuevas tierras de cultivo, haciendo que países periféricos dependieran económicamente de la exportación. Aunque a partir de los años 80 se pudo conseguir la suficiencia alimentaria, la cual se basaba en la producción y distribución de alimentos alrededor de todo el mundo, podremos notar cómo actualmente estos requisitos no se cumplen, y no es por la producción, sino más bien por la distribución de alimentos alrededor de todo el mundo, ya que se producen más de 12.000 millones de alimentos para una cantidad módica de habitantes, la cual es de menos de 8.000 millones de habitantes. Entonces, ¿cuál es el problema en la distribución? La introducción de paquetes tecnológicos originó un proceso llamado Revolución Verde. Estos paquetes incluyen nuevas variedades de cultivo resistentes a cambios climáticos y a plagas. También la inyección de hormonas en animales, a pesar de que esto no es muy beneficioso para los animales. Algunos países como Argentina se implementaron lo que le llamamos las cajas PAN. Estas contenían diversos alimentos para las familias de bajos recursos. Los alimentos que se podían encontrar eran carne, aceite, verduras, harina. Y todo esto era una ayuda al gobierno, pero a lo largo del tiempo se dejó de utilizar. Y esto proporcionó a más de 1.400.000 personas, como también familias, alimentos. Aunque actualmente se ve a la comida como una mercadería más que como un derecho, está haciendo que a algunas personas y países se les imposibilite comprar alimentos, generando grandes desigualdades económicas, no solo para los que buscan conseguir esos alimentos, sino también para los que producen los mismos. Un caso no tan conocido es el de Haití. Es un continente de América del Norte, es un país pequeño y que su mayor ingreso es la pesca y la agricultura, pero en realidad lo que debería ser es la venta de arroz. El problema de este sistema económico que ven los países, el cual serían los alimentos, muchos países buscan aprovecharse de eso gracias a sus economías superiores al resto de los otros países. Un caso de esto, un claro ejemplo de esto, es el país con el sistema económico más capitalista del mundo, Estados Unidos. Esta potencia mundial, ya antes mencionada, busca poder crecer infinitamente sin importar los daños que pueda llegar a generar alrededor de todo el mundo. Estados Unidos llegó a crear un gran hueco económico en Haití. Esto porque, aprovechándose de su gran poder, buscó quitar a Haití del mercado de arroz, haciendo grandes casos de dumping y venta desleal, disminuyendo los precios del arroz estadounidense
para que la gente prefiera ese arroz antes que el arroz haitiano, el cual era más caro ya que ellos no podían disminuir su precio. También Estados Unidos entró a los terrenos de Haití para poder someterlos a trabajos negros, pagándoles el sueldo mínimo, ya que prefieren ganar centavos antes que trabajar por nada. Existen millones de personas alrededor del mundo que, por falta de ingresos, no pueden llegar a la suficiencia alimentaria. Esto, a pesar de la gran cantidad de producción de comida que existe en el mundo. Los productos del mercado están regulados por la OMC a través de 6 normas. En esta participan los países implicados en el comercio mundial. Los países centrales. Estos son los que tienen mayor fuerza en las negociaciones, imponiendo normas para su beneficio en la actividad comercial y dejando a los países periféricos con muchas dificultades para poder entrar al negocio mundial. Ahora les vamos a brindar diversos ejemplos de las formas de proteccionismo que se utilizan. Una de ellas son los subsidios agrícolas, los cuales son diversas ayudas económicas brindadas por el mismo gobierno de ese país, los cuales ayudan a que se pueda generar una venta más barata, ya que se cubren diversos gastos, los cuales, si no fuera por eso, las ventas se tendrían que hacer mucho más caras. Usualmente este tipo de subsidios es utilizado por países centrales, los cuales tienen los recursos y el dinero necesario de parte del gobierno para poder apoyarse en esto. En cambio, los países periféricos sufren al no poder apoyarse en su propio gobierno por sus diversos problemas económicos, haciendo que tengan que vender todos sus productos a precios aún más caros de los que se venderían usualmente, haciendo que sea preferible los productos de los países centrales. Políticas. Nos habla de, por ejemplo, políticas que restrinjan el ingreso de productos X a países generalmente periféricos. Esto elevando cuotas, poniendo máximos de importación y elevando aranceles. Países que participan. Los países que participan en estas políticas son la Unión Europea, Suiza, Noruega, Japón y Estados Unidos. Como dijimos anteriormente, los países centrales subsidian sus productos para que los países periféricos no generen ingresos. Por esto, hay una alta demanda por parte de los países periféricos y de los productores de materias primas en la eliminación de los subsidios. La agricultura es el comercio internacional más subsidiado y protegido. Es por la que la mayoría de las personas de los países pobres pueden alimentarse. La OMC, o la Organización Mundial del Comercio, propone actualmente el libre mercado, o sea, un mercado en el cual no haya intervención del Estado o del gobierno. Esto siendo muy útil para todos los países periféricos, pero los países más adinerados, o sea, los países centrales, se verían en peligro, ya que se eliminarían diversas políticas las cuales ayudan a que estos países puedan triunfar a costa de que los países periféricos no puedan funcionar. Entonces, con estas eliminaciones y un libre mercado, podría llegar a ser que los países centrales se vean amenazados ante el comercio de los países periféricos. Sin embargo, se buscó una negociación, donde se busca la liberación comercial y asegurar el compromiso de estos, para reducir los subsidios y hacer accesible el mercado agrícola para todos los productores. A pesar de esto, luego del acuerdo, las políticas de comercio internacional siguen existiendo. ¿Dumping? Dumping. Dumpling. ¿Dumpling? ¿Qué es el dumping? El dumping es una situación internacional de discriminación de precios, en el cual el producto, al venderse en el país importador, se vende a un precio más barato que en el que se vende en el país exportador. El dumping actualmente afecta a más del 70% de las poblaciones pobres. Esto, ya que las importaciones de productos agrícolas a precios inferiores llega a ser fatal para países periféricos o países en vía de desarrollo, los cuales no pueden llegar a bajar sus precios y sufren a costa de esto, incluso pudiendo no llegar a comprar sus propios productos y beneficiándoles más comprar los productos de otros países. Esto siendo el caso de países como Jamaica o Burkina Faso. En el mundo en el que vivimos, se ve afectado por miles de maneras, pero la desigualdad alimentaria es uno de los peores factores de todos. Cualquiera tiene el derecho a alimentarse, pero no todos pueden hacerlo. No todos tienen los recursos necesarios
que se necesitan para poder tener una suficiencia alimentaria. La introducción de paquetes verdes. Uy, Dumpling. Estos problemas. ¿Qué es el dumping? sin embargo, se intentó una negociación. ¿Dumping?